semana 4, tema fluidos y calor. ¿Sí? ¿Todos lo aprecian? Semana 4, fluidos y calor. Ok, perfecto. Bien, entonces vamos a iniciar con la parte de fluidos. ¿Qué es un fluido? Nos dice que puede ser un gas o un líquido que se va a encontrar, en este caso, en equilibrio. Tiene además la siguiente propiedad, que adopta la forma del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, acá tenemos un sistema conocido como vasos comunicantes. Se observa entonces que el fluido, en este caso líquido, está adoptando la forma del recipiente que lo contiene, ya sea en la rama izquierda, en la rama derecha o en la rama del centro. Además se observa que como se trata de un mismo líquido, un mismo fluido, entonces en equilibrio, en cada una de las ramas, este líquido está alcanzando la misma altura. Esto es porque tenemos aquí un mismo líquido. Luego nos dice lo siguiente, el fluido ejerce fuerzas perpendiculares sobre las paredes del recipiente. Por ejemplo, acá tengo un recipiente cilíndrico, el cual contiene un líquido. Este líquido, según nos dice aquí, este fluido o este líquido, ejerce fuerzas perpendiculares sobre las paredes del recipiente. Por ejemplo, esas flechas de color rojo nos están representando la dirección de la fuerza que está ejerciendo ese fluido, este líquido, en las paredes de este recipiente o inclusive en su base. Bien, estas serían las propiedades básicas de que todo fluido, ya sea este un gas o un líquido, en reposo o en equilibrio, adopta la forma del recipiente que lo contiene. Pero además, este fluido, que puede ser un gas o un líquido, ejercen fuerzas perpendiculares sobre las paredes del recipiente. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Si no, para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos entonces, si no hay consultas hasta aquí. Ahora vamos con lo que corresponde a la densidad. Y es que los fluidos, los gases o los líquidos o inclusive los sólidos están caracterizados por un parámetro físico, que es la densidad de masa o a secas la densidad. Nos dice que es una cantidad física escalar que indica la masa de un objeto material en la unidad de volumen. Por ejemplo, acá tengo un objeto de cierta masa m y esa masa está contenida o distribuida en un cierto volumen v. Si hago el cociente de la masa contenida en ese volumen, habremos definido una nueva cantidad física, que es la densidad de masa, o a secas la densidad. Por eso planteamos que la densidad es masa entre volumen. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramo por cada metro cúbico, ya que la masa se va a expresar en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. Ahora, aquí despejando, podríamos plantear que la masa de un cuerpo es igual a ¿quién? Al producto de su densidad por el volumen que ocupa. ¿Y esto por qué les planteo? Porque nosotros hemos visto anteriormente que el peso o la fuerza de gravedad es el producto de la masa de ese cuerpo por la magnitud de la aceleración de la gravedad. Pero ahora estamos indicando también que la masa puede ser expresado con el producto de densidad por el volumen. Entonces, reemplazando ello aquí, tenemos una segunda forma para hallar ese peso, en función de la densidad y del volumen del cuerpo, ya que posiblemente en el examen, en los problemas, les den como dato la densidad y el volumen, y con esa información se puede conocer la masa, y conociendo la masa, con eso luego se puede conocer el peso. Finalmente, vamos a hacer aquí una comparación. Por ejemplo, tengo aquí 4 elementos que vamos a comparar. Tenemos el plomo, agua, el corcho y el aire. Los 4 elementos que vamos a comparar ocupan un mismo volumen, ¿correcto? Los 4 elementos que vamos a comparar ocupan un mismo volumen. Sin embargo, se observa que en ese mismo volumen tenemos una mayor cantidad de masa de plomo respecto del agua.
que en ese mismo volumen tenemos una mayor cantidad de masa de agua respecto del corcho. En ese mismo volumen tenemos una mayor cantidad de masa de corcho respecto del aire. Entonces, ¿cómo debe ser aquí la relación correcta? Por ejemplo, les dan a ustedes en el examen este esquema y les preguntan, primera proposición, la densidad del plomo es menor que la densidad del corcho. ¿Verdadero o falso? O segunda proposición, la densidad del agua es mayor que la densidad del aire. Bueno, por ejemplo, estamos comparando estos cuatro elementos. Entonces, ojo que los cuatro elementos están ocupando un mismo volumen, ¿sí? Pero se observa que de los cuatro elementos que estamos comparando, en el plomo hay una mayor cantidad de masa contenida en ese volumen. Entonces, quiere decir que el plomo es el que tiene de los cuatro elementos que estamos comparando, es el que tiene una mayor densidad. Luego, ¿quién sigue en este orden? Luego seguiría en este caso el agua. Luego, ¿quién sigue en este orden? El corcho. Y finalmente, el último, el de menor densidad de los cuatro elementos que estamos comparando, el aire. Entonces, con esto ya podemos responder estas dos proposiciones, por ejemplo. Nos dice que la densidad del plomo es menor que la del corcho. Eso es falso. Luego nos dice que la densidad del agua es mayor que la del aire. Sí, eso sí es correcto. La densidad del agua es mayor que la del aire. Listo. Preguntas de este tipo se les puede plantear en el examen. Si desean, si así lo creen conveniente, le pueden tomar una captura. Les doy unos segundos para ello. Si hasta aquí además no hay consultas, pueden activar su micrófono o hacerlo mediante el chat. Hay unos segundos para que puedan tomar la captura, si es que así lo creen pertinente. Ok. Bien, entonces continuamos. Ahora vamos con lo que corresponde a la presión. Nos dice, la presión es una cantidad física escalar que indica la magnitud de una fuerza, ojo, atentos aquí, de una fuerza perpendicular que actúa en la unidad de área. Por ejemplo, tengo aquí dos esquemas, derecha e izquierda. Tenemos ahí la misma magnitud de la fuerza F, que está actuando en esa área A. Quiero conocer entonces la presión que ejerce esa fuerza F al actuar sobre esa área A. Entonces quizás me dirían, fácil, profe, al ojo. La presión es fuerza entre área. Muy bien. Ahí está, profe, mira, la presión, fuerza entre área. Ahí está la fuerza F entre el área A. Claro, eso es correcto para el gráfico de la izquierda, ya que ahí se observa que la fuerza F es perpendicular al área o superficie. Por lo tanto, ahí sí es válido, fuerza F entre esta área A. Pero en el gráfico de la derecha se observa que esa fuerza F no es perpendicular, está formando un ángulo θ con respecto al plano. Entonces ahí lo que se tiene que hacer es descomponer esa fuerza F en una componente perpendicular y en una componente paralela. De las dos componentes, la que realmente está ejerciendo presión sobre esa área A es la componente perpendicular, que para este ejemplo, ojo, para este ejemplo, es la componente F seno de θ. Para este ejemplo es la componente F seno de θ. Por eso tenemos ahí la presión, ahí está la fuerza perpendicular F seno de θ entre el área A. Luego, su unidad de medición en el sistema internacional es el newton por cada metro cuadrado, ya que la fuerza se expresa en newton y el área en metros cuadrados. Pero además hay que tener en cuenta lo siguiente, que el newton por cada metro cuadrado también es equivalente al pascal. Por lo tanto, ambas unidades se pueden utilizar para expresar la presión. Puede ser el newton por cada metro cuadrado o su equivalente, el pascal. Ambas son válidas.
Bien, hasta aquí tenemos la presión debido a una fuerza. Tengan presente que quien ejerce presión es la fuerza perpendicular, ¿correcto? Es la fuerza perpendicular al área o superficie. Si esa fuerza está formando un cierto ángulo teta, tendremos que descomponerlo. Y de esas dos componentes, la que realmente está ejerciendo presión es la componente perpendicular. Para este ejemplo es la componente F seno de teta. Bien, si me consultas hasta aquí, paso entonces a la siguiente diapositiva. Y vamos con el problema número 1. Nos dice lo siguiente. Determine la presión que ejerce el bloque de forma cilindro recto de 20 kilogramos sobre la superficie del plano inclinado. Ya nos dan como dato el área o la superficie, 20 centímetros cuadrados. Entonces lo que falta determinar es el valor de la fuerza. Para eso hay que graficar las fuerzas que actúan sobre ese bloque. Entonces, como nos dice aquí en la solución, se debe conocer la fuerza que es perpendicular a la superficie. Por ejemplo, este bloque tiene masa, 20 kilogramos, por lo tanto tiene un peso, y el peso lo grafico verticalmente hacia abajo. Y quizás podríamos pensar lo siguiente, profe, mira el ojo. La presión sería en este caso esa fuerza, el peso, masa 20 kilogramos, la magnitud de la aceleración de la gravedad 10, entre el área 20 centímetros cuadrados, pero como hay que pasarlo a metros cuadrados, multiplicamos por 10 a la menos 4. Y de ahí finalmente, profe, obtenemos la presión. Y justo ahí clave y marcan. ¿Esa respuesta es correcta o incorrecta? Supongamos que ustedes hacen este procedimiento. ¿Esa respuesta obtenida es correcta o incorrecta? Ahí está, profe. Mira, la fuerza, el peso entre el área. Resuelven, encuentran la clave y marcan. ¿Esa respuesta es correcta o incorrecta? Esa respuesta en este caso es incorrecta. ¿Por qué? Porque se observa que esta fuerza de gravedad o peso no es perpendicular al área o superficie donde está justamente el bloque. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Descomponer esa fuerza en una componente que sea perpendicular y en otra que sea paralela. Y de las dos componentes, ¿quién realmente está ejerciendo presión? La componente que es perpendicular. Para este caso es la componente el peso por el coseno de teta. Ahora quizás se preguntarán, profe, ¿y cómo sé que ahí está el ángulo teta? Entonces para eso voy a prolongar aquí el peso. Lo prolongo. Ahí está. Si él es teta y él es 90, entonces este ángulo es 90 menos teta, ¿correcto? Vamos a prolongar también aquí esta componente perpendicular. Ahí está. Como es perpendicular, ahí está formando 90 grados con la superficie. Y luego, por opuestos por el vértice, si este es 90 menos teta, este de aquí también es 90 menos teta. Pero aquí es 90, entonces quiere decir que este ángulo, lo voy a marcar con un color celeste, este ángulo debe ser quien teta. Y por opuestos por el vértice, finalmente él debe ser teta. Por eso tenemos ahí la componente perpendicular al área superficie es el peso por el coseno de teta. Bien, entonces ya conozco quién es esa componente. Ahora sí, ya podemos plantear la presión. Fuerza perpendicular entre el área. ¿Cuánto vale esa fuerza? Es la gravedad. Fuerza de gravedad, masa 20 por la magnitud de la aceleración de la gravedad 10. Ese producto nos da 200. Ahí está 200 por el coseno de teta. ¿Cuánto vale este ángulo teta? 37 grados. Ahí está el coseno de 37. ¿Entre quién? El área, 20 centímetros cuadrados. Para que esté en metros cuadrados se multiplica por el factor 10 a la menos 4. De ahí finalmente, resolviendo se obtiene que la presión es igual a 80 por 10 a la 3 pascales o un equivalente a 80 kilopascales. Teniendo presente, además, que el coseno de 37, este de aquí es igual a 4
quintos. Bien. Bien, si no hay consultas, entonces paso a la siguiente diapositiva. Hasta aquí tenemos entonces la presión debido a una fuerza. Ahí bien sencillo, fuerza entre área. Siempre teniendo presente que esa fuerza debe ser perpendicular al área o superficie. Ahora vamos a analizar la presión, pero debido a los fluidos. La presión debido a los fluidos, que pueden ser gases o pueden ser líquidos. Uno de esos fluidos es el que todos los días respiramos de él, que es un fluido gaseoso, el que se encuentra en la atmósfera terrestre. Entonces, esta atmósfera terrestre que nos rodea ejerce una presión de tipo atmosférica y que muchas veces va a ser denotado como P sub 0. P sub 0 es la presión atmosférica, ¿correcto? Ahora, la presión atmosférica tiene un valor promedio y aproximado a nivel del mar o a nivel del mar de 10 a la 5 pascales. Ojo, la presión atmosférica tiene un valor promedio y aproximado a nivel del mar de 10 a la 5 pascales. ¿Por qué les digo aquí a nivel del mar? A ver, imaginemos aquí la Tierra y por aquí su atmósfera terrestre. Y vamos a comparar a dos ciudades. Tengo por aquí una ciudad ubicada a nivel del mar, en la superficie, entre comillas, nivel del mar, una ciudad A, y tengo otra ciudad ubicada en este punto B, que se encuentra por encima del nivel del mar. Puede ser Arequipa, Puno, Cusco, por ejemplo, ciudades que se encuentran muy por encima del nivel del mar. La pregunta es, ¿en qué ciudad A o B la presión atmosférica es mayor o son iguales? ¿En qué ciudad A o B la presión atmosférica es mayor o son iguales las presiones atmosféricas en la ciudad A que en la ciudad B? Para eso entonces observo lo siguiente. Por encima de la ciudad A, por encima de la ciudad A, tenemos toda esta capa atmosférica. Esto es por encima de la ciudad A. Y por encima de la ciudad B tenemos esta capa atmosférica. Entonces, ¿por encima de qué ciudad, A o B, hay una mayor capa atmosférica? ¿Por encima de la ciudad A o por encima de la ciudad B? En este caso se observa que hay una mayor capa atmosférica por encima de la ciudad A. Por lo tanto, se plantea que la presión atmosférica en la ciudad A es mayor que la presión atmosférica en la ciudad B. O sea que la presión atmosférica disminuye con la altura respecto del nivel del mar. Si desean, le pueden tomar una captura a este esquema, ya que esto ha sido pregunta también de examen. Entonces, recordar que la presión atmosférica disminuye con la altura respecto del nivel del mar. A mayor altura, menor presión atmosférica. Bien, es por eso que, ojo, a nivel del mar, la presión atmosférica tiene un valor promedio y aproximado de 10 a la 5 pascales. Bien, hasta ahí tenemos un fluido gaseoso.
que es el que nos está rodeando y del cual respiramos. Ahora vamos a analizar en este recipiente. Este recipiente contiene un líquido y ese líquido tiene una cierta densidad. Este recipiente además se encuentra abierto a la atmósfera, por lo tanto en la parte superior del líquido está actuando allí la presión atmosférica, que ya sabemos cuánto vale. Ahora, este líquido a una cierta profundidad H va a ejercer una presión. Esa presión que ejerce el líquido a una cierta profundidad H se le conoce como la presión hidrostática. Y esta presión hidrostática se define como la densidad del líquido por la magnitud de la aceleración de la gravedad y por la profundidad H. O sea que a mayor profundidad, mayor es la presión hidrostática. Luego, a esa profundidad H, o en este punto X, quiero conocer la presión total o también llamada absoluta. Esto se define como la sumatoria de las presiones que se ejercen por encima de un punto. Para que esto se entienda mejor, ¿sí? Para que esto me deje entender mejor, les voy a plantear aquí el siguiente esquema. Imaginemos que Perú, la selección, está jugando un partido y de pronto un jugador, digamos, a ver quién, Guerrero, anota un gol y con ello clasificamos al Mundial. Asumamos ello. Entonces Guerrero se lanza palomita a celebrar su gol. Ahí tenemos al jugador número 1. Como están tan eufóricos, vienen a celebrar sus demás compañeros y se lanzan encima de él. Ahí tenemos el jugador 2. Viene otro compañero y se lanza encima. Ahí está el jugador 3. Si le pregunto al jugador número 1, ¿qué presión siente? ¿Él qué me va a responder? ¿Que solamente siente la presión de 2? ¿Que solamente siente la presión de 3? ¿O que siente simultáneamente la presión de 2 y de 3? ¿Qué me respondería el número 1? ¿Alguien por ahí intuye la respuesta? Claro, muy bien. 2 y 3, perfecto. Ahora le voy a hacer la misma pregunta al jugador número 2. A ver, número 2, ¿qué presión estás sintiendo? ¿Sientes la presión de 1? ¿Sientes la presión de 3? ¿O sientes simultáneamente la presión de 1 y de 3? ¿Qué me va a responder ahora el jugador número 2? ¿Qué me respondería ahora el jugador número 2? ¿Que siente la presión de 1? ¿Siente la presión de 3? ¿O siente simultáneamente la presión de 1 y de 3? En este caso, el número 2 va a sentir únicamente la presión de ¿quién? De 3. Y si finalmente le pregunto al número 3, a ver, número 3, dime, ¿qué presión sientes? ¿Qué me va a responder ahora el número 3? ¿Que siente la presión de 2? ¿Que siente la presión de 1? ¿Que siente simultáneamente la presión de 1 y de 2? ¿O que no siente nada? ¿Qué me respondería el número 3? Claro, entre comillas, el número 3 diría, bueno, yo no siento nada. Así es, ninguna. Bueno, en realidad sí está sintiendo una presión. Inclusive nosotros estamos sometidos a una presión, solamente que no la percibimos porque estamos tan acostumbradas a ella que ya no la percibimos. Es la presión atmosférica. Sobre nosotros está actuando la presión atmosférica, pero no la sentimos, no la percibimos porque estamos ya acostumbrados a ella. Por eso que el jugador número 3 diría, bueno, yo no siento ninguna presión, pero en realidad sobre el 3 está actuando la presión atmosférica. Bien, lo que ustedes me acaban de responder de forma intuitiva es la presión total o también llamada absoluta, que se define como la sumatoria de las presiones que se ejercen por encima de un punto. Si ese punto es el jugador número 1, entonces ¿quiénes ejercen presión en 1? 2 y 3, ya que ellos estaban por encima de 1. Si le pregunto lo mismo al número 2, ¿él qué me va a responder?
Bueno, ¿que siente la presión de quién? De 3, ya que por encima de 2 solamente está el 3. Y se le pregunta al 3 qué presión siente, entre comillas, el que dice, nada, no siento ninguna presión, porque entre comillas encima de él no hay otra persona, ¿cierto? Bien, de forma intuitiva, ustedes me han respondido la presión total o absoluta. Ahora vamos con el gráfico. Quiero conocer la presión total o absoluta en ese punto X. Entonces tengo que observar qué elementos se encuentran por encima de X. ¿Y qué tenemos por encima de X? De ese punto. Tenemos un líquido. Y ese líquido ejerce una presión de tipo hidrostática. Luego, ¿quién se encuentra por encima de este líquido? La atmósfera terrestre, ejerciendo una presión atmosférica. Ahora aquí un detalle. Están notando aquí unos recuadros de color rojo y ahora este de color verde. Los de color rojo son definición. Los de color rojo son definición. Y los de color verde que van a aparecer, como en este ejemplo, es la aplicación de esa definición para este ejemplo en particular. Entonces, a esa profundidad H o en el punto X, la presión absoluta es la suma de la presión hidrostática del líquido más la presión atmosférica. Continuamos. Luego tenemos aquí la presión manométrica. La presión manométrica se define como la presión absoluta menos la presión atmosférica. Esa es la definición de la presión manométrica. Por ejemplo, en el examen les podrían preguntar, determine la presión manométrica en el punto X o a esa profundidad H. Entonces, lo primero que tengo que determinar es la presión absoluta. Pero eso ya lo tenemos. La presión absoluta a esa profundidad H o en el punto X es la suma de la presión hidrostática más la presión atmosférica. Ahí está. Esta presión absoluta, esta presión absoluta lo estoy reemplazando por este que hemos encontrado. Ahí, la presión hidrostática más la presión atmosférica. Y luego, por definición, se le tiene que restar la presión atmosférica. Eso es por definición. Recuadro de color rojo es definición. Le restamos ahí la presión atmosférica. De ahí que estos se cancelan y que tenemos que a esa profundidad H o en ese punto X, la presión manométrica es igual a ¿quién? A la presión hidrostática. Entonces, a esa profundidad H o en el punto X, para este ejemplo, la presión manométrica es igual a la presión hidrostática. Bien, finalmente aquí, yo observo que el punto X y este punto Y se encuentran a la misma profundidad H, o que lo mismo decir se encuentran sobre una línea horizontal, el cual además está pasando por un mismo fluido, en este caso un mismo líquido. Entonces se plantea que tanto la presión absoluta en el punto X como en el punto Y son iguales. Y a ese conjunto de puntos donde la presión absoluta es igual, se le conoce como la línea isobárica. Iso igual bárica presión, línea de igual presión. Por lo tanto, la presión en el punto X debe ser igual a la presión en el punto Y. ¿Correcto? Eso se le conoce como la línea isobárica. Iso igual bárica presión, línea de igual presión. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Tengan presente que los recuadros que están en color rojo son definición y los de color verde es la aplicación de esa definición para este ejemplo en concreto. Por ejemplo, en el examen les podrían plantear a modo de proposición, la presión manométrica siempre, ojo, siempre es igual a la presión hidrostática. La presión manométrica siempre es igual a la presión hidrostática. ¿Verdadero o falso? Y dice, la presión manométrica siempre es igual a la presión hidrostática. Falso, muy bien, porque dice ahí la palabra siempre. Correcto, falso. Supongamos que ahora les plantean,
La presión manométrica puede ser igual a la presión hidrostática. La presión manométrica puede ser igual a la presión hidrostática. Ahora, ¿cómo debe ser la respuesta? ¿También falso? Le dice, claro, en ese caso la respuesta es verdadero. Así es, muy bien, Juan. Muy bien. Por eso tengan también presentes esas palabras clave, siempre y puede. No necesariamente la respuesta va a ser la misma. Tengan mucho cuidado con esas palabras, siempre y puede. Bien, si hasta aquí no hay consultas, entonces paso luego a la siguiente diapositiva. Tengan presente nuevamente que los recuadros en color rojo son definición y los de verde es la aplicación de esa definición para este ejemplo en concreto. Si yo cambio este esquema, entonces posiblemente lo que hemos planteado aquí en los recuadros de color verde, pues van a cambiar. Bien, continuamos. Y tenemos ahora el problema número 2. Nos dice, en resumen, nos dice, el agua y el petróleo no se pueden mezclar, ya que esos dos líquidos son no miscibles. O sea, no se pueden mezclar estando en reposo. En consecuencia, dice, en el tubo en forma de U de la figura, se muestra agua y 50 centímetros de petróleo que se encuentran en equilibrio o en reposo. Si la lectura del manómetro es 3,7 kilopascales, pregunta, determine la densidad del petróleo. Bien, entonces aquí lo que está en color celeste es el agua. Este es agua. Y esto otro que está en color plomo es el petróleo. Es el petróleo. Y quiero conocer en este caso la densidad del petróleo. Bien, ¿cómo lo obtenemos? Nos dice que este sistema se encuentra en equilibrio. Ahí tenemos una parte clave. Este sistema se encuentra en equilibrio. Entonces aquí conviene ubicar la línea isobárica. Aquí lo que me conviene es determinar la línea isobárica. Les voy a plantear aquí tres posibles líneas isobáricas. Esta de color verde, esta de color marrón y esta otra de color lila. ¿Cuál de las tres representaría una línea isobárica? ¿Verde, marrón o lila? Les doy una pista. La línea isobárica debe ser horizontal, pero además debe de pasar por un mismo fluido, un mismo gas o un mismo líquido. Entonces, con esa idea, ¿cuál de las tres podría ser nuestra línea isobárica? La de verde no creo, porque aquí a la izquierda tenemos un gas y a la derecha tenemos agua. No se trata del mismo fluido, del mismo gas o del mismo líquido. Por lo tanto, la de verde no es una línea isobárica. Vamos con la de color marrón. A la izquierda que tengo petróleo y a la derecha que tengo agua. No se trata del mismo fluido, por lo tanto, tampoco corresponde a una línea isobárica. La de color lila, ¿qué se observa? Que a la derecha tenemos agua, a la derecha tenemos agua. Y en la parte izquierda tengo ahí una interfase, agua y petróleo, pero tenemos agua. Entonces quiere decir que esto puede corresponder a una línea isobárica. Por lo tanto, voy a marcar aquí dos puntos, el punto X y el punto Y. Quiere decir que la presión en el punto X debe ser igual a la presión en el punto Y, ya que ahí hemos determinado nuestra línea isobárica.
La presión en X es igual a la presión en Y. Ahora, ¿quién ejerce presión en el punto X? Todos aquellos elementos que estén por encima de él. ¿Y a quién tenemos por encima del punto X? Petróleo, que como es un líquido, ejerce una presión de tipo hidrostática. Ahí tenemos entonces la presión hidrostática de ¿quién? Del petróleo. Luego, ¿quién se encuentra por encima del petróleo? Tenemos aquí un gas. Ese gas ejerce una presión. Ahí está la presión del gas. Y eso sería todo por esta parte, ya que ahí luego está cerrado herméticamente. Ahora vamos por el punto Y. ¿Quién se encuentra por encima del punto Y? Tenemos ahí una columna de agua. El agua es un líquido, el cual ejerce una presión de tipo hidrostática. Pero luego nos dice que por encima del agua hay vacío, o sea, no hay moléculas de ningún tipo de gas. Vacío. Y el vacío no genera presión, no ejerce presión. Por lo tanto, ahí queda. Ahora aquí, ¿cómo está definida la presión hidrostática? Solo escribo por acá. La presión hidrostática es el producto de la densidad del líquido o del fluido. ¿Por quién? La magnitud de la aceleración de la gravedad y por la profundidad h. Entonces, para el petróleo, tenemos ahí densidad del petróleo por la magnitud de la aceleración de la gravedad por la altura del petróleo. ¿Más quién? La presión que ejerce el gas es igual a quién? A la presión hidrostática del agua, la densidad del agua por la magnitud de la aceleración de la gravedad y por la altura de la columna de agua. Y ahí luego vamos a reemplazar los valores. ¿Cuánto es la magnitud de la aceleración de la gravedad? 10. Por lo tanto, ahí tenemos 10. Ahí tenemos la gravedad 10, ¿correcto? Luego, del gráfico, ¿cuánto es la altura? ¿Cuánto es la altura para el petróleo? 50 centímetros. En metros, 0,5. Luego, por dato del problema, ¿cuál es la presión que está ejerciendo ese gas? Bien, la presión que está ejerciendo el gas lo está registrando ¿quién? El manómetro. Y ese manómetro está registrando una presión de 3,7 kilopascales. 3,7 kilopascales. Kilo, 10 al cubo. Luego tenemos por acá la densidad del agua, que en el sistema internacional, vale 1000 kilogramos por cada metro cúbico, o 10 a la 3, 10 al cubo, kilogramos por cada metro cúbico. Finalmente, la altura de la columna de agua. El agua tiene una columna que va desde el punto Y hasta la parte superior, que es todo esto en color verde, que sería entonces 50 centímetros más 30 centímetros, o sea, 80 centímetros. En metros, 0,8. Bien, ahí entonces vamos a efectuar. Correcto, entonces tengo por acá, al lado derecho de la igualdad, tengo 8 por 10 al cubo. Por acá tengo 3,7 por 10 al cubo, que pasar está al otro lado. Y eso nos da 4,3 por 10 al cubo. Finalmente, este 10 por 0,5, que nos da 5, pasa a dividir al otro lado. Y de ahí que nos va a dar finalmente que la densidad del petróleo es de 860 kilogramos por cada metro cúbico. Bien, hasta ahí pueden observar la solución. Si tuvieran alguna consulta, háganmelo saber con total confianza. La clave de este problema fue ubicar adecuadamente la línea isobárica. Tengan presente que la línea isobárica siempre es horizontal, pero además debe de pasar por un mismo fluido, un mismo gas o un mismo líquido. Ok. A ver, vamos a escribirlo aquí por si acaso. La densidad del agua en el sistema internacional vale 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Ahora, por una cuestión de espacio,
¿no? Para que no se extienda demasiado la expresión, en lugar de 1000, lo estoy escribiendo como 10 al cubo. Por eso acá dice la densidad del agua, que he resaltado en color celeste. Ahí abajito dice 10 al cubo, ¿no? Que es justamente su valor, 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Solo que para no extender demasiado, le he puesto simplemente como 10 al cubo. Ese es por esta parte. Ahora, si te refieres quizás a este 10 al cubo que está multiplicando al 3,7, este es por el dato. Dice ahí 3,7 kilopascales. Kilo es el factor 10 al cubo, ¿correcto? Entonces acá dice 3,7 por 10 al cubo, eso es por el factor kilo. Kilopascal, kilo 10 al cubo. Y si te refieres al 10 al cubo que está aquí en color celeste, ¿no? Eso es por la densidad del agua. No sé si con eso logré responder su consulta. Ah, ok, perfecto. Ok. Bien, entonces sin más consultas, paso a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Ahora vamos con una aplicación de la presión, que es la prensa hidráulica. Nos dice en este caso, consiste en dos recipientes interconectados de secciones transversales diferentes que contienen además un líquido y dos émbolos o también llamados pistones de áreas diferentes. Por ejemplo, un ratito. Bien, bien. Tengo aquí dos émbolos o dos pistones de áreas transversales A1 y A2. En el émbolo de área transversal A1 se va a ejercer una fuerza F1 perpendicularmente hacia abajo. Esa fuerza F1 al actuar en esa área está ejerciendo una presión. Esa fuerza F1 al actuar sobre esa área está ejerciendo una presión. Esa presión se va a transmitir a todos los puntos del sistema, o sea, tanto al líquido como a las paredes del recipiente. De tal manera que esa presión ejercida en el émbolo 1 se va a transmitir a todo el sistema y en particular al émbolo 2 o de área A sub 2. Esa presión que se está transmitiendo lo voy a relacionar con esta fuerza F2. Por lo tanto, tenemos aquí presiones debido a fuerzas. ¿Correcto? Tenemos aquí las presiones debido a las fuerzas. Y teniendo presente que la presión debido a una fuerza es fuerza entre área, es por eso que vamos a enunciar lo siguiente. El principio de Pascal nos dice, la presión adicional o a secas la presión aplicada a un fluido en equilibrio se transmite completamente a todos los puntos del fluido y también a las paredes del recipiente que lo contiene. Es por eso que esta fuerza F1, al actuar sobre esta área A1, está ejerciendo una presión. Esa presión ejercida se transmite a todos los puntos del sistema y en particular va a actuar en el segundo émbolo mediante la acción de esta fuerza F2. Y ahí planteamos que por el principio de Pascal, la presión ejercida es igual a la presión transmitida. Esta presión ejercida es debido a la fuerza F1. ¿Y cómo se define la presión debido a una fuerza? Como fuerza entre área. Y aquí tenemos luego esta fuerza F2 que está transmitiéndose al segundo émbolo. ¿Y cómo se define la presión debido a la acción de una fuerza? Como fuerza entre área. Por eso tenemos ahí F1 entre el área 1 es igual a F2 entre el área A sub 2. La presión ejercida es igual a la presión transmitida. Bien, ahora aquí nos dice, ojo, que la prensa hidráulica está constituida además de dos émbolos o también llamados pistones. ¿Alguien tiene idea de lo que es un émbolo o de lo que es un pistón? Por ejemplo, si yo les digo, jóvenes, grafiquen una manzana,
Pues fácilmente ustedes van a poder graficar, dibujar una manzana. Si les digo, por ejemplo, a ver, dibujen un gato, un perrito, pues fácilmente van a poder graficar, dibujar ese gato o ese perrito. Ahora, si yo les dijera, jóvenes, a ver, grafiquen un émbolo o un pistón, con sinceridad, ¿lo podrían graficar? Quizás algunos sí, quizás algunos no. Entonces, para que todos estemos parejos, les presento aquí un émbolo o pistón. Abajo se observa una jeringa y en esa jeringa se observa ahí un jevecito color negro que ha sido utilizado justamente, ¿no?, para la vacunación. Bien, ese jevecito color negro es justamente un émbolo o también llamado pistón, ya que él se puede deslizar libremente debido a la acción de una fuerza. Ese es justamente un émbolo, un pistón. Es un elemento que se puede desplazar libremente, pero debido a la acción de una fuerza. Por ejemplo, aquí tengo los émbolos o pistones de área transversales A sub 1 y A sub 2, los cuales se pueden desplazar debido a la acción de una fuerza. Bien, unos segundos más y pasamos luego a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Y ahora vamos con la fuerza de empuje. Ya estamos prácticamente en verano y es muy probable que luego que finalice el ciclo, ustedes posiblemente pues vayan con su familia o amigos a la playa o a la piscina. Imaginemos un día soleado, ustedes se lanzan, se tiran un chapuzón, están ahí colorados por el sol y se lanzan. Se sumergen completamente y luego, en el mejor de los casos, emergen. Ahí están. La pregunta es, ¿quién los mantiene a flote? Si no tienen ustedes ningún elemento que los ayude a flotar, entonces la pregunta es, ¿quién los mantiene a flote? ¿Será que su peso? No creo. Su peso más bien los quiere hundir. Entonces, para ello hay una fuerza que está evitando que ustedes se hundan y por el contrario, ustedes se mantengan aquí, por ejemplo, en equilibrio. Esa fuerza se plantea que es la de empuje y esa es la fuerza que está ejerciendo este fluido líquido sobre este cuerpo, que se encuentra en este caso parcialmente sumergido. Entonces, la fuerza de empuje es la fuerza que ejerce un fluido en el cual se encuentra un objeto que puede estar parcial o completamente sumergido en el fluido. Por ejemplo, acá tengo un recipiente que contiene un líquido y en él tenemos una esfera que se encuentra parcialmente sumergida. No se hunde aún más porque ahí está actuando la fuerza de empuje, el cual se define como la densidad del líquido o en forma general la densidad del fluido por la magnitud de la aceleración de la gravedad y por el volumen sumergido. ¿Y quién es el volumen sumergido? Es la parte o fracción del volumen que se encuentra dentro del líquido. Por ejemplo, esto que estoy sombreando corresponde al volumen sumergido. En ocasiones, ese volumen sumergido es igual al volumen total del cuerpo. Por ejemplo, aquí la persona se encuentra completamente sumergida. Entonces ahí el volumen sumergido es igual al volumen total de la persona. Pero ¿qué ocurre ahora cuando la persona se encuentra en esta posición? Una parte de su cuerpo está fuera y otra parte de su cuerpo está dentro del líquido. Entonces aquí el volumen sumergido ya no es igual al volumen total de la persona. Allí el volumen sumergido es una parte, una fracción, un porcentaje. Por eso tenemos aquí dos observaciones. Primera observación, si el cuerpo está completamente sumergido, ahí está la persona dentro, completamente dentro del agua, se cumple ahí que el volumen sumergido es igual al volumen total del cuerpo. Pero si el cuerpo está parcialmente sumergido, por ejemplo aquí, ahora la persona tiene una parte de su cuerpo fuera y otra parte dentro del líquido,
Ahí, bueno, el volumen sumergido ya no es igual al volumen total del cuerpo. Ahí más bien debe ser igual a una parte, una fracción, un porcentaje del todo. Bien, con eso tenemos el volumen sumergido. Si desean, le pueden tomar ustedes una captura a este esquema que he representado para la persona, ya que eso lo voy a tener que borrar lamentablemente. Si desean, ahí le pueden tomar una captura para que se observe mejor cuándo utilizar o cuándo tener en cuenta que el volumen sumergido es igual al volumen total y cuando el volumen sumergido debe ser una parte, una fracción, un porcentaje del volumen total. Bien, borramos y continuamos. Y tenemos ahora el problema número 3. Nos dice, una esfera de peso 60 kilonewtons se encuentra flotando en agua, sumergido 3/5 partes. Pregunta, determine el volumen de la esfera. Muy bien, ahí tenemos una esfera, ¿correcto? Que está parcialmente sumergido en un líquido. Por dato que nos dicen que 3/5 partes de su volumen se encuentra sumergido. Entonces, esta parte de su volumen que se encuentra dentro del líquido es el volumen sumergido. Y esto por dato es igual a ¿quién? A 3/5 partes del volumen total de la esfera. ¿Y qué nos preguntan? Justamente el volumen de esa esfera. Para eso vamos a tener que analizar las fuerzas que actúan en dicha esfera. Una de esas fuerzas es su propio peso y la otra fuerza es la de empuje. En el equilibrio, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Por lo tanto, el peso y el empuje en magnitud son iguales. El peso, ahí está el dato del problema, y el empuje lo puedo definir como la densidad del líquido, en este caso es el agua, por la magnitud de la aceleración de la gravedad y por el volumen sumergido. Y reemplazamos. ¿Cuánto es el peso? 60 kilonewton, kilo 10 al cubo. Esto es igual a ¿qué? La densidad del agua, que vale 1000 kilogramos por cada metro cúbico, o 10 al cubo. Luego, la magnitud de la aceleración de la gravedad, que vale 10. Y finalmente, el volumen sumergido, por dato, 3/5 partes de su volumen total, V. De aquí finalmente se va a despejar y se obtiene que ese volumen de la esfera es igual a 10 metros cúbicos. Bien, ahí tenemos el problema número 3. Hasta ahí unos segundos para que aprecien la solución. Si hubiera alguna consulta, me lo hacen saber con total confianza. Bien, continuamos. Si me consultas hasta aquí. Bien, hasta aquí hemos analizado fluidos en reposo o en equilibrio. Ahora vamos a analizar fluidos en movimiento. Y esto se conoce como hidrodinámica, hidrofluido, dinámica, movimiento. Dentro de los conceptos de hidrodinámica tenemos el flujo de un fluido, o también conocido como el caudal. Nos dice que indica el volumen de un fluido que se transporta durante un intervalo de tiempo. Por eso que el caudal se define como volumen entre tiempo. En el sistema internacional, el volumen se mide en metros cúbicos y el tiempo en segundos. De ahí que la unidad de medición del caudal es el metro cúbico por cada segundo. Luego tenemos aquí la ecuación de continuidad o del caudal, que nos plantea lo siguiente, que para un fluido se cumple lo siguiente, que el caudal en la sección 1 es igual al caudal en la sección 2. Por ejemplo, acá tenemos un fluido que está siendo transportado al interior de una tubería que tiene una zona más ancha y una zona más estrecha. Entonces aquí vamos a relacionar cómo es el área con la rapidez del fluido.
Habíamos indicado que el caudal es volumen entre un intervalo de tiempo. Y esa es una forma de expresar el caudal. También hay otra forma. Es el área transversal por la rapidez. Voy a colocar rap de rapidez para que no se confunda quizás con el volumen. Entonces tenemos dos formas para definir el caudal, volumen entre tiempo o área por rapidez. En este caso voy a utilizar la segunda forma. Entonces planteamos que el caudal en esta sección más ancha debe ser igual al caudal en esta sección más angosta. Pero el caudal es área por rapidez, por lo tanto tenemos ahí área 1 por rapidez 1 es igual al área 2 por la rapidez 2. De esa manera podemos relacionar el área y la rapidez dentro de una tubería, en el cual se tiene un fluido en movimiento. Bien, hasta ahí tenemos esta diapositiva. Ojo que estos conceptos se utilizan cuando se tiene un fluido, que puede ser un gas o un líquido, en movimiento. Ojo, en movimiento. Bien, si no hay consultas. Y es por eso que ahora planteamos el problema número 4. Nos dice, se tiene un ducto de aire, o sea, un fluido gaseoso, de 20 centímetros de radio. El aire viaja en este ducto a razón de 1,5 metros por segundo. Si el ducto se reduce gradualmente hasta su nuevo radio, que es 10 centímetros, pregunta, determine la rapidez del aire en el tubo angosto o en la sección angosta. Entonces ahí podemos plantear que el caudal en la sección 1 es igual al caudal en la sección 2, donde el caudal va a ser el producto del área por la rapidez. Y aquí nos dan los radios. Aquí decir que estas secciones son circulares y el área de un círculo se representa como pi por radio al cuadrado. Ahí está pi por el radio, 20 centímetros elevado al cuadrado. ¿Por cuánto su rapidez? La rapidez en esa sección más ancha es de 1,5 metros por segundo. ¿Es igual a quién? Al área 2, que es de la sección más angosta. Ahí está pi por su radio, 10 centímetros elevado al cuadrado. ¿Por cuánto? Por la rapidez con la cual pasa el fluido en esta sección más angosta. Ahí se puede cancelar pi con pi, 20 al cuadrado 400, por aquí 10 al cuadrado 100. Aquí se pueden cancelar dos ceros, y de ahí que finalmente la rapidez en la sección 2 de ese fluido gaseoso es de 6 metros por segundo. Y esa sería finalmente la respuesta al problema. Y uno muy parecido se les podría plantear en el examen, ya que la solución es relativamente sencilla, no es tan complicada. Hasta ahí unos segundos para que aprecien la solución de un problema relativamente sencillo. Bien, si no hay consultas hasta aquí, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Ok. Y ahora vamos con la ecuación de Bernoulli. No se asusten con la ecuación de Bernoulli, no se asusten. Aquí, por ejemplo, tenemos una tubería por el cual se está desplazando un fluido ideal. O sea, ese fluido no tiene viscosidad. Entonces, por esta sección 1, este fluido se está desplazando con una rapidez V1, debido a la presión P sub 1. Pero este fluido además se encuentra a una altura H1 respecto de este nivel de referencia. Luego, este fluido va a pasar por esta sección de área A sub 2 con una nueva rapidez V2 y debido a la acción de una presión P sub 2. Y aquí este fluido se encuentra a una nueva altura, H2, respecto de este nivel de referencia. Y planteamos lo siguiente. Para un fluido ideal de densidad ρ que se transporta por esta tubería, y debido a la ley de conservación de la energía mecánica, se obtiene lo siguiente. Bien, dirán, profe, mire, esta expresión es muy complicada. No, es bien sencilla. Aparenta ser compleja, en realidad es sencilla. ¿Por qué? Por ejemplo,
Aquí tengo un fluido que se está desplazando con una rapidez. Por lo tanto, tiene energía cinética. ¿Y la energía cinética cómo se define? Como un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. O sea que aquí tenemos justamente el término de la energía cinética. Ustedes miran, profe, pero aquí no aparece la masa, tenemos la densidad. Y es correcto. Y es que Bernoulli planteó aquí unos artificios. Bernoulli planteó aquí unos artificios. ¿Para qué? Para que luego de aplicar esos artificios, esa masa se haya convertido en ¿quién? En la densidad. Él aplica unos artificios de tal manera que luego de ello, esa masa ha pasado a convertirse en ¿quién? En la densidad. Por lo tanto, ahí tenemos el término de la energía cinética. Luego, este fluido se encuentra a una cierta altura con respecto a este nivel de referencia. Por lo tanto, tiene energía potencial gravitatoria, el cual se define como el producto masa, gravedad por altura. Y ahí tenemos justamente ese término de la energía potencial gravitatoria. Pero me dirán, profe, pero ahí tenemos la densidad, y si es correcto. Y es que nuevamente, luego de aplicar esos artificios, esa masa se pasó a convertirse en la densidad. Finalmente, acá tengo una presión. Esa presión lo puedo ver como si fuera una fuerza. Esa fuerza al actuar sobre ese fluido lo ha desplazado una cierta distancia. Por lo tanto, esa fuerza ha ejercido una cierta cantidad de trabajo, el cual sería fuerza por distancia. Y ahí tenemos justamente el trabajo debido a esa fuerza. Pero me dirán, profe, pero no aparece ahí el trabajo, aparece la presión. Y es correcto, porque Bernoulli, luego de aplicar esos artificios, hace que este producto, fuerza por distancia, que es el trabajo, se convierta en ¿qué? En la presión. Por eso que ahí tenemos justamente la ecuación de Bernoulli, que proviene de utilizar la ley de conservación de la energía mecánica. El primer término corresponde a la energía cinética, el segundo término a la energía potencial gravitatoria y el tercero corresponde al trabajo debido a una fuerza. En lugar de la masa tenemos la densidad y en lugar del trabajo tenemos la presión. Y de igual manera se cumple esto para la sección 2. Bien, hasta ahí tenemos entonces la ecuación de Bernoulli. Aparenta ser compleja, pero en realidad es sencilla si la comparamos con lo que ya conocemos anteriormente. Bien, si no hay consultas hasta aquí, entonces paso a la siguiente diapositiva. Ahora vamos con lo que corresponde al calor. Y tenemos aquí unos conceptos básicos, la temperatura. Nos dice que la temperatura es una propiedad de un objeto, la cual indica qué tan caliente o qué tan frío está respecto de un patrón de referencia establecido, o sea, respecto de una escala de temperatura. Ahora, independientemente del patrón de referencia o de la escala de temperatura, nos dice lo siguiente, que la temperatura mide el grado de agitación molecular. O sea que a mayor grado de agitación molecular, mayor es la temperatura. Por ejemplo, ustedes están sentados y su temperatura corporal pues tiene un cierto valor, ya que su corazón está latiendo a un cierto ritmo. Supongamos que ustedes se ponen a correr, ¿sí? Se ponen a correr, están corriendo rápidamente. ¿Qué ocurre en ese caso con su corazón? Pues ahora va a latir más rápido. Por lo tanto, su grado de agitación molecular se ha incrementado. Su sangre por sus venas va a correr con una mayor rapidez, ¿correcto? Y es por ese motivo que su temperatura corporal ligeramente se incrementa, porque se ha incrementado al interior su grado de agitación molecular. Tanto su corazón como su sangre se está desplazando con una mayor rapidez. Por lo tanto, tenemos aquí esos esquemas. Tenemos aquí tres termómetros que se encuentran a la misma escala de temperatura y van a medir aquí tres sistemas. Por ejemplo, en el sistema que se muestra a la izquierda, la temperatura es menor. En el que se encuentra en la derecha, la temperatura es mayor. Y la que se encuentra al medio, una temperatura intermedia. ¿Por qué? Si observa, por ejemplo, esas moléculas, lo siguiente, en la rama derecha,
en el gráfico a la derecha, ahí se observa que las moléculas están más separadas, más alejadas unas de otras. Por lo tanto, ahí tenemos un mayor grado de agitación molecular. Y en el gráfico de la izquierda se observa que las moléculas están más cercas unas de otras. Por lo tanto, tenemos ahí un menor grado de agitación molecular, por lo tanto, una menor temperatura. Ahora vamos con las escalas de temperatura. Principalmente vamos a trabajar con las escalas Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Cada una de ellas establece un valor para la congelación del agua al nivel del mar. Para la escala Celsius, 0 grados Celsius. La escala Fahrenheit, 32 grados Fahrenheit. Y en la escala Kelvin, 273 Kelvin. Y luego, la temperatura de ebullición del agua a nivel del mar, en la escala Celsius equivale a 100 grados Celsius. En la escala Fahrenheit, 212 grados Fahrenheit. Y en la escala Kelvin, 373 Kelvin. Ahora necesito una relación entre las escalas de temperatura. Y para eso planteamos que la temperatura en escala Celsius entre 5 es igual a la temperatura en escala Fahrenheit menos 32 entre 9. Y esto a su vez es igual a la temperatura en escala Kelvin menos 273 entre 5. Por ejemplo, si yo quiero comparar la escala Celsius con la Fahrenheit, entonces voy a tomar esta igualdad. Si quiero relacionar la escala Fahrenheit con la Kelvin, entonces voy a tomar esta igualdad. Y si yo quiero relacionar la escala Celsius con la Kelvin, entonces voy a tomar esta igualdad. Por ejemplo, voy a tomar justamente esta última igualdad, Celsius con Kelvin. Entonces comparo los extremos y de ahí se va a cancelar 5 con 5. Y de ahí que se tiene que la temperatura en la escala Celsius es igual a ¿quién? A la temperatura en la escala Kelvin menos 273. Si este menos lo paso al otro lado, obtenemos que la temperatura en la escala Kelvin es igual a ¿quién? A la temperatura en la escala Celsius más 273. Y esto es lo que ustedes usualmente utilizan en el curso de química, sobre todo para la ecuación pavo-ratón, ya que en esa ecuación la temperatura sí o sí debe estar en la escala Kelvin. Finalmente planteamos aquí con respecto a la variación de la temperatura. La variación de la temperatura en la escala Celsius entre 5 es igual a la variación de la temperatura en la escala Fahrenheit entre 9 y esta a su vez es igual a la variación de la temperatura en la escala Kelvin entre 5. Entonces ahí tenemos cómo relacionar las temperaturas, así como también cómo relacionar las variaciones de las temperaturas en las respectivas escalas Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Bien, unos segundos más y tengan presente que independientemente de la escala de temperatura o el patrón de referencia que se use, la temperatura siempre mide el grado de agitación molecular. Bien, continuamos si me consultas hasta aquí. Y tenemos ahora el problema número 5. Nos dice, ¿a qué temperatura la lectura en la escala Fahrenheit es 10 unidades menor que su correspondiente en la escala Celsius? Entonces tengo que relacionar la Fahrenheit con Celsius. Y esa relación es la siguiente. La temperatura en la escala Celsius entre 5 es igual a la temperatura en la escala Fahrenheit menos 32 y todo esto entre 9. Es lo que se conoce. Ahora por dato. ¿Qué nos dicen? Dato o condición del problema. ¿A qué temperatura la lectura en la escala Fahrenheit, ahí está la temperatura en la escala Fahrenheit, es 10 unidades menor que su correspondiente en la temperatura en la escala Celsius? Entonces planteamos esta relación. La temperatura en la escala Fahrenheit debe ser igual ¿a quién? A la temperatura en la escala Celsius menos 10, ya que es 10 unidades menor que en la escala Celsius. ¿Qué hacemos ahora? Voy a reemplazar esta expresión 2 en la expresión 1. Entonces, en lugar de la temperatura en la escala Fahrenheit, lo voy a reemplazar, sustituir por ¿quién? Por la temperatura en la escala Celsius menos 10.
Luego aquí multiplicamos en aspa y tenemos entonces 9 veces la temperatura en la escala Celsius debe ser igual a ¿quién? A 5 veces la temperatura en la escala Celsius. ¿Menos quién? 210. Ya que aquí tenemos menos 10 menos 32, eso nos da menos 42. Y 5 por menos 42 nos da menos 210. Luego, este 5 veces la temperatura en la escala Celsius pasa a restar al otro lado y tenemos ahí 4 veces la temperatura en la escala Celsius es igual a menos 210. De ahí finalmente 4 va a pasar a dividir y se obtiene que esa temperatura en la escala Celsius es igual a menos 52,5 grados Celsius. Bien, ahí tenemos el problema número 5. Entonces hemos utilizado en la primera parte esa relación de la escala Celsius con la escala Fahrenheit y luego hemos complementado con la condición del problema, que la temperatura en la escala Fahrenheit es igual a la temperatura en la escala Celsius menos 10. Bien, si no hay consultas, entonces paso a la siguiente diapositiva. Seguimos con los conceptos de calorimetría y ahora vamos con el calor, el cual también tiene que ver con equilibrio térmico. Nos dice lo siguiente, el calor es la forma de energía que se transmite debido a una diferencia de temperatura entre dos medios o entre dos cuerpos. Luego nos dice que el equilibrio térmico es el estado final de igualdad de temperatura que alcanza un sistema e interacción térmica con otra. Por ejemplo, aquí vamos a evidenciar ambos conceptos. Tengo aquí dos elementos, A y B. Elemento A rojo, más caliente, mayor temperatura. Elemento B color azul, más frío, menor temperatura. Al inicio ambos están separados, por lo tanto cada quien mantiene su propia energía térmica. ¿Correcto? Al inicio están separados y por lo tanto cada quien mantiene su propia energía térmica. Segundo acto, los ponemos en contacto. Cuando los ponemos en contacto, ¿qué ocurre? Que el cuerpo de mayor temperatura va a transmitir su energía térmica al de menor temperatura. Esa acción, ojo, esa acción de transmitir su energía térmica se le conoce como calor. La acción de transmitir la energía térmica se conoce como calor. Y este calor de forma natural, ojo, de forma natural, va del cuerpo de mayor temperatura hacia el que tiene una menor temperatura. Esta transferencia de energía térmica o calor finaliza, cesa, cuando el sistema alcanza el equilibrio térmico. O sea, cada una de las partes que componen el sistema tienen igual temperatura. Por eso que al final la temperatura del elemento A y del elemento B son iguales. Ahí se dice que han alcanzado el equilibrio térmico. Bien. Ahora, ¿cómo determinar el valor o la cantidad de ese calor? Para eso hay que tener en cuenta con qué nos estamos encontrando. Tenemos aquí el calor debido a un cambio o una variación de temperatura. Nos dice que la cantidad de calor absorbido liberada por una sustancia para aumentar o disminuir su temperatura viene dado por dos expresiones equivalentes. La primera quizás ya la conocen por su curso de química. Masa por el calor específico y por la variación de la temperatura. La segunda expresión nos dice que es la capacidad calorífica por la variación de la temperatura, y donde a su vez la capacidad calorífica es el producto de la masa por el calor específico. Bien, entonces hasta aquí tenemos lo que corresponde al calor, el equilibrio térmico, y luego por aquí cómo determinar el calor cuando ha ocurrido un cambio de temperatura. La expresión que quizás ya conocen de su curso de química. Masa por el calor específico y por la variación de la temperatura. Bien, continuamos si no hay consultas hasta aquí.
Ahora vamos con el calor debido a un cambio en su estado de la materia. Y es que, por ejemplo, ahora en verano, ustedes posiblemente van a que requerir una bebida que esté fresca. Entonces posiblemente tienen su vaso con agua o con una bebida y luego ¿qué hacen? Le añaden una cierta cantidad de hielo. ¿Qué ocurre con ese hielo luego de pasado unos minutos? Se ha derretido. Quiere decir que ese hielo ha cambiado del estado sólido al estado líquido. O sea que el hielo ha sufrido un cambio en su estado de la materia. Pasó del estado sólido al estado líquido. ¿Cómo determinar ese calor necesario para que haya podido cambiar de fase o de estado de la materia? Sencillo, es el producto de la masa por el calor latente. Esta masa es la masa que está cambiando de fase o es la que está cambiando de estado de la materia y L nos representa el calor latente. L, el calor latente, va a depender además de la sustancia o material con el cual se esté trabajando. Esto va a depender si es el agua o si es otra sustancia, la que esté cambiando de estado de la materia. Luego, como ya conocemos el calor debido a un cambio de temperatura y debido a su cambio en el estado de la materia, vamos a enunciar el principio de la conservación del calor o el principio de calorimetría. Nos dice lo siguiente. En una mezcla de dos o más sustancias, la cantidad de calor ganado por una o varias de ellas es igual a la cantidad de calor perdida por las restantes. Eso es literalmente. Matemáticamente se plantea que en un sistema térmicamente aislado o cerrado, la sumatoria de calor ganado es igual a la sumatoria del calor perdido. Por ejemplo, tengo aquí dos sustancias. La sustancia de color azul más fría, la de color rojo más caliente. Inicialmente están separadas, por lo tanto cada quien mantiene su propia temperatura o su propia energía térmica. Segundo acto, los mezclamos. Como se están mezclando y tenemos un cuerpo de mayor temperatura y uno de menor temperatura, entonces va a fluir aquí calor, de forma natural del que tiene una mayor temperatura hacia el que tiene una menor temperatura. Esa transferencia de energía térmica o calor finaliza cuando el sistema alcanza el equilibrio térmico. Esa transferencia de energía térmica finaliza cuando el sistema alcanza el equilibrio térmico. O sea que ahora cada una de las partes que componen el sistema tienen la misma temperatura. Ahora, para saber quién ha ganado y quién ha perdido calor, vamos a hacer aquí un diagrama de temperatura. Coloco a la izquierda la menor temperatura de los cuerpos que han interactuado, en este caso T1, y a la derecha la mayor temperatura de los cuerpos que han interactuado, en este caso T2. Luego, entre la menor y la mayor temperatura, por ahí debe estar la temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio puede ser mayor o igual que la temperatura T1, pero menor o igual que la temperatura T2. Necesariamente debe estar en ese intervalo. No puede ser menor que T1 ni tampoco mayor que T2. Se observa entonces que la sustancia M1 incrementó su temperatura, pasando de T1 a la temperatura de equilibrio. Por lo tanto, él ha ganado calor. ¿Qué pasó con la sustancia de masa M2? Él pasó de la temperatura T2 a una temperatura de equilibrio, que es menor a T2. Por lo tanto, él ha perdido calor. Finalmente, si yo sumo el calor ganado, que es en este caso calor 1, más el calor perdido, en este caso el calor 2, eso siempre debe ser igual a 0. Bien, hasta ahí, si desean, pueden tomar una captura. Sí, hasta aquí, si desean, pueden tomar una captura, teniendo en cuenta lo que acabo de plantear ahí, ya que de esa manera ustedes van a poder saber más rápido quiénes han ganado calor y quiénes han perdido calor. ¿Quiénes ganan calor? Aquellos que incrementan su temperatura o su grado de agitación molecular. ¿Quiénes pierden calor? Aquellos que han disminuido su temperatura o han disminuido su grado de agitación molecular.
Bien, continuamos en las consultas. Y tenemos ahora el problema número 6. Nos dice lo siguiente. Determine la cantidad de calor que se le debe suministrar a 6 litros de agua a la temperatura, que se encuentra la temperatura de 20 grados Celsius. ¿Para qué? Para que alcance su punto de ebullición. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua y al nivel del mar? Eso es de 100 grados Celsius. El agua ebulle, hierve a la temperatura de 100 grados Celsius. Entonces quiero conocer la cantidad de calor necesario para pasar de 20 a los 100 grados Celsius. Entonces, esto es el calor debido a un cambio, una variación en su temperatura. Y eso es masa por el calor específico y por la variación de la temperatura. Pero aquí un detalle, nos dice masa. Y lo que tenemos como dato no es masa, es volumen. Tenemos ahí 6 litros de agua. Entonces planteamos aquí, para el agua, ojo, para el agua, se cumple lo siguiente. Un litro, un litro de agua es equivalente a un kilogramo. Un litro de agua es equivalente a un kilogramo de agua. ¿Qué más se necesita? El calor específico del agua. El calor específico del agua y en su fase líquida, el calor específico del agua y en su fase líquida es 1 caloría por cada gramo grados Celsius. Esto es importante aunque no parezca. Como dice calorías, por lo tanto el calor va a estar expresado al final en calorías. Dice gramos, por lo tanto la masa debe estar expresado en gramos. Dice aquí grados Celsius, por lo tanto esta variación de la temperatura debe estar en la escala Celsius. Tengan presente ese detalle. Entonces reemplazamos ahí. Dice 6 litros, por lo tanto corresponde a 6 kilos. Pero ojo, ojo que aquí la masa debe estar expresado en gramos. Para que esté expresado en gramos, multiplicamos luego por el factor 10 al cubo, ya que el factor kilo es el factor 10 al cubo. Ahí recién la masa se encuentra en gramos. Luego multiplicamos por el calor específico, que vale 1 caloría por cada gramo grados Celsius. Luego sigue por la variación de la temperatura, la final que vale 100, que es la temperatura de ebullición, menos la inicial que vale 20 grados Celsius. Evaluando esto se obtiene que el calor obtenido es de 480 por 10 a la 3 calorías, pero 10 a la 3 lo puedo representar por el factor kilo. Por lo tanto, el calor es igual a 480 kilocalorías. Hasta ahí tenemos el problema número 6. Luego, tenemos aquí el problema número 7. Nos dice, determine la temperatura de la mezcla de 4 kilogramos de hielo a 0 grados Celsius con 8 kilogramos de agua a la temperatura de 70 grados Celsius. Bien, solución. Para esto vamos a tener que plantear aquí un diagrama de temperatura. A la izquierda, la menor temperatura de los cuerpos que están interactuando, en este caso 0 grados Celsius. Y a la derecha, la mayor temperatura de los cuerpos que están interactuando, 70 grados Celsius. Finalmente, la temperatura de equilibrio va a estar entre 0 y 70 grados Celsius. Ahí está la temperatura de equilibrio. Bien, ojo que al inicio tenemos hielo, o sea, tenemos agua en el estado sólido. Y al final estamos considerando que la temperatura de equilibrio es mayor que 0. O sea, al final ese cubito de hielo, ese cubo de hielo se habrá derretido completamente. O sea, ha pasado a la fase líquida. Por lo tanto, requiere una cantidad de calor que le permita cambiar de fase o estado de la materia. Entonces ahí vamos a tener que añadir una cierta cantidad de calor que le permita cambiar de fase o estado de la materia, para que pase del estado sólido al estado líquido. Ahí vamos a tener un cubo de hielo
pero ahora se ha derretido, pasó de la fase sólida a la fase líquida. Entonces ahora vamos a tener agua líquida a 0 °C. Luego, esa agua líquida a 0 °C, recién va a poder incrementar su temperatura hasta la de equilibrio. En este caso, ya pasó de la temperatura 0 °C a la temperatura de equilibrio. Luego, tenemos por aquí 8 kilogramos de agua a la temperatura de 70 °C. A 70 °C, el agua está en el estado líquido. Ya una temperatura menor a 70 °C, pero mayor de cero, también se encuentra en el estado líquido. Por lo tanto, aquí esta masa de agua no ha sufrido un cambio en su estado de la materia. Por lo tanto, él simplemente ha disminuido su temperatura, pasando de 70 a la temperatura de equilibrio. Listo. ¿Quiénes han ganado calor? En este caso, el hielo. Primero para poder derretirse completamente y luego una vez derretido para que incremente su temperatura. ¿Y quién ha perdido calor? Esta masa de agua, 8 kilogramos, ya que pasó de 70 °C a una temperatura inferior, la de equilibrio. Sumamos ahí el calor ganado más el perdido y eso siempre debe ser igual a cero. Ahora, ¿cómo está definido el calor debido a un cambio de fase, un cambio en su estado de la materia? Eso es masa por calor latente. Masa por el calor latente. ¿Y cuánto vale el calor latente para el agua? Para el agua, el calor latente es igual a 80 calorías por cada gramo. Para pasar de la fase sólida a la fase líquida o viceversa, el calor latente para el agua es 80 calorías por cada gramo. Bien, entonces si tenemos la masa, ¿cuánto es la masa? 4 kilogramos. ¿Por cuánto el calor latente? Ahí está, 80. Más quién, el calor debido a un cambio de temperatura. Eso es masa, ahí está, 4 kilogramos, por el calor específico del agua en la fase líquida, 1 caloría por cada gramo grados Celsius, y luego por la variación de la temperatura final, que es la de equilibrio, menos la inicial que vale cero. Más quién, el calor debido a un cambio de temperatura. Masa, ¿cuánto es su masa? 8 kilogramos. ¿Por cuánto? Su calor específico, 1 caloría por cada gramo grados Celsius. Finalmente, ¿por cuánto? La variación de la temperatura final, que es la de equilibrio, menos la inicial, que fue de 70 °C. Y todo esto debe ser igual a cero. Aquí multiplicando tenemos 4 por 80, 320. Aquí 4 veces la temperatura de equilibrio y aquí 8 veces la temperatura de equilibrio menos 560. Ahí vamos a agrupar convenientemente. De ahí finalmente dividiendo se obtiene que la temperatura de equilibrio es igual a 20 grados Celsius. Bien, hasta ahí unos segundos más. Ahora, quizás se preguntarán, profe, ¿y tengo que aprenderme estos valores del calor específico y calor latente para el agua? No, no va a ser necesario, ya que esto siempre va a ser dato del problema. Me parece que en esta ocasión, en los problemas han omitido esos datos, lo han omitido. Pero para el examen, ojo, para el examen, inclusive de admisión, eso siempre es dato del problema. Me parece que en esta oportunidad lo han omitido, pero inclusive para el examen de admisión, siempre es dato del problema. Bien, continuamos. Luego vamos con lo que corresponde a dilatación térmica. Vamos a analizar la dilatación lineal, la superficial y la volumétrica. Primero vamos con la lineal. Por ejemplo, tengo aquí una barra que a la temperatura T sub 0 tiene una cierta longitud L sub 0. Luego, a una cierta temperatura final, que asumo que es mayor que la inicial, esta barra ha incrementado su longitud L. Por lo tanto, ha sufrido aquí una variación en su longitud. Quiero conocer, por ejemplo, cuánto ha sido esa variación en la longitud.
o cuánto es la longitud final. Planteamos entonces que esta longitud final es igual a la longitud inicial más la variación en la longitud. Entonces, para conocer la longitud final, necesito la longitud inicial, pero además la variación de la longitud. ¿Cómo obtengo esa variación en la longitud? Sencillo. Es el producto del coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial y por la variación de la temperatura. Luego, si esto lo reemplazo en la primera expresión y factorizando, obtenemos que la longitud final es igual a la longitud inicial, paréntesis, 1 más el coeficiente de dilatación lineal por la variación de la temperatura. Ahora vamos con la dilatación superficial. Esto se utiliza para áreas o superficies. Por ejemplo, tengo aquí una área inicial A sub 0 para esa temperatura inicial T sub 0. ¿Qué ocurre si yo caliento esta placa o esta superficie? Va a incrementar sus dimensiones. Entonces tengo aquí una área final A para esa temperatura final, que asumo que es mayor que la inicial. Entonces planteamos que el área final es igual al área inicial más la variación en el área. Esa variación en el área es igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal por la variación de la temperatura. Reemplazando esta segunda en la primera expresión y factorizando, obtenemos que el área final es igual a la área inicial, paréntesis, 1 más 2 veces el coeficiente de dilatación lineal por la variación de la temperatura. Y finalmente vamos con la dilatación volumétrica. Esto se aplica para cuerpos que ocupan un volumen en el espacio. Puede ser una esfera, puede ser un cubo o cualquier otro elemento que ocupe un cierto volumen. Por ejemplo, aquí un cubo. Tengo aquí un cubo que ocupa un cierto volumen inicial V sub 0, que es para la temperatura inicial T sub 0. ¿Qué ocurre si este elemento yo lo caliento? Entonces se va a expandir. Entonces ahí vamos a tener un nuevo volumen para una temperatura final que asumo que es mayor que la inicial. Ha expandido sus dimensiones. Entonces planteamos aquí que el volumen final es igual al volumen inicial más la variación en su volumen, donde la variación en el volumen es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal por el volumen inicial y por la variación de la temperatura. Si reemplazo la segunda expresión en la primera y factorizamos, obtenemos que el volumen final es igual al volumen inicial, paréntesis, 1 más 3 veces el coeficiente de dilatación lineal por la variación de la temperatura. Ahora, hasta aquí quizás algunos me dirían, profe, mire, son muchas expresiones. Claro, aparentemente son muchas expresiones, pero en realidad las 3 expresiones para cada uno de los casos son prácticamente análogos o similares. Tienen la misma estructura. Algo final es igual a algo inicial más su variación. ¿Y esa variación es igual a quién? Al coeficiente de dilatación por ese algo inicial y por la variación de la temperatura. ¿Dónde va a cambiar? En este factor. Este factor es 1 para la dilatación lineal. Ahí tenemos el factor 2 para la dilatación superficial y el factor 3 para una dilatación volumétrica. Entonces, si ustedes recuerdan, una de ellas, ya sea para dilatación lineal, superficial o volumétrica, fácilmente van a recordar para las otras. Y no va a ser necesario memorizarse una gran cantidad de expresiones. Bien, unos segundos más y pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, ¿me consultas? Bien, finalmente, el problema número 8 nos dice, un anillo de metal tiene un diámetro interno de 3,98 centímetros a la temperatura de 20 grados Celsius. Pregunta, ¿a qué temperatura debe ser calentado para que su diámetro interno sea de 4 centímetros? Bien, entonces acá tengo un anillo metálico que se encuentra a la temperatura de 20 grados Celsius. Luego a él lo vamos a calentar. ¿Sí? Lo vamos a calentar. De tal manera que ahora su diámetro se ha incrementado. ¿Correcto? Ahora, para trabajar estrictamente con el anillo, no va a ser quizás tan sencillo. Lo que voy a hacer es lo siguiente.
Atentos aquí. Imaginariamente le voy a hacer un corte. Imaginariamente le voy a hacer un corte a ese anillo y luego lo voy a estirar. Entonces, la longitud de ese anillo, luego de haber sido estirado, debe ser igual a ¿quién? Aquí, por ejemplo, debe ser igual, vamos a indicar así, R sub 0 como su radio inicial para esa temperatura. Bien, si yo lo estiro, entonces la longitud de este anillo sería 2pi por su radio, ¿cierto? Pero aquí nos dan como dato el diámetro. Pero ustedes también conocen lo siguiente, que el diámetro es igual a 2 veces el radio. En este caso, el diámetro inicial debe ser igual a ¿quién? 2 veces su radio inicial. Por eso que en lugar de trabajar con 2pi por su radio, voy a trabajar con pi por su diámetro, ¿correcto? Bien, ahora hemos calentado a ese anillo, ¿correcto? Hemos calentado y por lo tanto se ha expandido sus dimensiones. Se ha expandido en este caso su diámetro interno, lo que vale decir también su radio interno. Entonces aquí vamos a tener un radio final, que es justamente para esa nueva temperatura final. A él también vamos a asumir que lo cortamos, hacemos un corte imaginario y luego lo estiramos. Lo estiramos. Entonces la longitud de este anillo, una vez que ha sido estirado, sería 2pi por su radio final. Pero se sabe que el diámetro es igual a 2 veces su radio. Por lo tanto, esto será igual a pi por su diámetro final. Bien. Ahora, lo que tengo hasta aquí es lo siguiente. Esto sería como la longitud inicial. Esto es como la longitud final. Entonces lo que voy a relacionar es la dilatación lineal. ¿Sí? Aquí lo que voy a relacionar es la dilatación lineal. Entonces planteamos ahí que la variación en la longitud es igual al coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial y por la variación de la temperatura. Toda variación siempre es una diferencia de algo final respecto de algo inicial. Entonces, en este caso sería pi por el diámetro final menos pi por el diámetro inicial. Ahí puedo factorizar pi. Ahí tenemos pi y entre paréntesis el diámetro final menos el diámetro inicial. ¿Es igual a quién? Al coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial, donde esta longitud inicial es igual a quién? A pi por el diámetro inicial. Y esto luego por la variación de la temperatura. Allí que se puede cancelar el factor pi. Luego reemplazamos. ¿Cuánto vale el diámetro final? Por dato, 4 centímetros. El diámetro inicial, 3,98 centímetros. ¿Es igual a quién? Al coeficiente de dilatación lineal por dato, 12,56 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. ¿Esto por cuánto? Por el diámetro inicial, 3,98, y luego por la variación de la temperatura. Temperatura final menos la temperatura inicial, que es 20 grados Celsius. ¿Correcto? Luego, restamos aquí 4 menos 3,98 y eso nos da 0,02. Este producto de 12,56 por 3,98 aproximadamente nos va a dar, redondeando, 50. ¿Sí? Multiplicando nos va a dar aproximadamente y redondeando 50. Luego este factor 50 por 10 a la menos 6 va a pasar a dividir al 0,02 y eso nos va a dar 400. Entonces 400 va a ser igual a ¿quién? A la temperatura final menos 20. De ahí que despejando se obtiene que la temperatura final es igual a 420 grados Celsius. Bien, esa sería finalmente la respuesta al problema. Y con ello también hemos terminado la clase de hoy. Ahí también les dejo las claves de los ejercicios de casa. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda antes de despedirme? Bien, jóvenes.
Ha sido un gusto entonces haber estado con ustedes el día de hoy. Cuídense mucho y que pase muy bonito día. Conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho. Gracias a todos por su atención y participación.